Hola, mi nombre es Esteban Agullo Tomás. Les presento la comunicación Salud Mental y Bienestar Psicosocial de la Infancia y la Adolescencia, trasfondos, disfunciones e implicaciones. Ha sido un trabajo realizado junto a mis compañeros Sara Menéndez y José Antonio Llosa. Esta comunicación parte del último informe de UNICEF sobre lo que es el Estado Mundial de Infancia del 2021. Como indica el título de esta ponencia, nuestra comunicación se va a centrar en datos internacionales sobre este fenómeno. Luego vamos a destacar cuál es el trasfondo que determina y ayuda a generar este problema. Veremos algunas de sus implicaciones y terminaremos haciendo alusión a algunas de las propuestas para avanzar en la mejora de la salud mental y el bienestar psicosocial de los adolescentes y de los niños. Como decíamos, vamos a partir del informe de UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia de 2021. Este informe ya es importante porque casi por primera vez pone el foco, pone la atención en lo que es la salud mental y el bienestar de la infancia y la adolescencia. No obstante, el balance que se hace de este informe es un balance nada positivo para los niños y niñas del mundo, ¿no? Sobre todo cuando valora los efectos del COVID, vemos que en buena parte de sus indicadores estadísticos se observa un retroceso significativo, ¿no? Ya en el preámbulo, ¿no?, del informe, su directora ejecutiva, ¿no?, Henrietta Ford, hablaba diciendo que en lo que respecta a salud mental, todos los países están en desarrollo. Y cuando se alude a la salud mental de los niños, ese tema es más que preocupante, ¿no? Ya también en el mismo prólogo indicaba cómo la pandemia del COVID había suscitado una enorme preocupación por la salud mental de toda una generación de niños, niñas y jóvenes, así como para sus progenitores y sus cuidadores, ¿no? Y advertía decía cómo esta pandemia, ¿no?, había servido pues, prácticamente para mostrar la punta de un iceberg, ¿no?, de la salud mental, ¿no? Un iceberg que, según sus palabras, habíamos pasado por alto durante demasiado tiempo, ¿no? Cuando nos adentramos en los datos y nos concretamos dentro de lo que es el continente europeo, vemos que la prevalencia de los trastornos mentales en este grupo de edad asciende a un 16,3%, mientras que esta cifra global de este mismo grupo es del 13,2%. Esto, viéndolo en datos netos, estamos hablando de 9 millones de adolescentes entre 10 y 19 años que están sufriendo un trastorno mental, ¿no? Si hacemos una comparativa, ¿no?, nos metemos en una comparativa europea, vemos que España incrementa notablemente este porcentaje a un 20,8% de adolescentes con desórdenes mentales, y esto nos sitúa, ¿no?, como el mayor porcentaje de toda Europa. Esto ya en sí es un hecho enormemente significativo, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? Si concretamos uno de estos desórdenes mentales, quizá más importante, vemos, por ejemplo, que es el suicidio, ¿no?, que es la segunda causa de muerte más común entre adolescentes de 15 a 19 años en Europa, ¿no? Estamos hablando de 1.200 niños y adolescentes acaban su vida al año, ¿no? Y, bueno, y un dato más frío todavía, vemos que 3 vidas se pierden por suicidio en Europa cada día, ¿no? Si tratamos de ver lo que es algunos de los desórdenes mentales más importantes de niños y adolescentes, vemos, por ejemplo, cómo en Europa la ansiedad y la depresión representaron un 55% de los trastornos mentales en este grupo, ¿no? A este trastorno le sigue, ¿no?, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que aglutina un 19,5%, que pues, es mayor en varones. Muy cerca de este trastorno está todo lo que es el trastorno de conducta, que asciende a un 18,1%. Ya más por debajo está lo que es el trastorno bipolar, que asciende el porcentaje a un 4%. Y luego tenemos un conjunto de desórdenes mentales que bueno, pues ocuparían un 12%, 12,2% de estos jóvenes, ¿no? Aquí estaría un 5% de desórdenes alimenticios, por
protagonizados, sufrido más por chicas, y un 6,1% de desórdenes de trastorno autista en varones. Si vemos un poco ya una primera implicación, que es el coste de estos desórdenes mentales en Europa, se ha estimado en 57,6 billones de dólares, ¿no? Eso ya nos da una cifra a reflexionar, ¿no? Hay otros barómetros, otros informes que, bueno, pues estudian cómo han cambiado las preocupaciones de los jóvenes en torno a ciertas cuestiones sociales y políticas. También evalúan el impacto de la pandemia o analizan la visión del mundo que tienen y su bienestar, ¿no? Ahí detectamos una disminución en la percepción del bienestar, ¿eh? Vemos un aumento de porcentaje también de niños, adolescentes que se manifiestan sentirse solos. Hay un incremento notable de niños y adolescentes que se sienten bastante o sienten bastante mucha o muchísima tristeza. Si tenemos en cuenta el género de la edad, vemos que los chicos puntúan más alto que las chicas. Los niños y niñas de menor edad, entre 11 y 12 años, presentan niveles más altos también que el resto. Se observa un nivel medio alto de satisfacción vital, que así todo es menor que el barómetro de 2019. Un 12% califican de suspenso en satisfacción vital. Esta calificación es menor por parte de las chicas, también menor en grupos de edades mayores y en niveles adquisitivos más bajos, y sobre todo en niños y niñas inmigrantes. Vemos, por tanto, que bueno, aquí hay un impacto de la pandemia en que vemos que ha afectado en mayor medida al bienestar emocional de los más vulnerables. Eso tiene implicaciones, claro, en lo que es el empeoramiento de las condiciones vitales. Aquí también bueno, vemos cómo la literatura científica ha constatado la relación causal bidireccional entre pobreza y los problemas de salud mental. Estos dos fenómenos se constata que están afectando notablemente a la infancia y a la adolescencia, y también a la vez cómo la pandemia ha incrementado esta correlación tan significativa, ¿no? Vemos, por tanto, cómo se da esa bidireccionalidad, ¿no? Cómo la pobreza desencadena enfermedades mentales en los niños y adolescentes, y cómo la enfermedad mental agrava la pobreza, ¿no? Aquí, dentro de este trastorno, por ir rápidos, vemos cómo en los últimos informes de Europa ya nos advertía, ¿no? Cómo tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza y exclusión, cómo en todos los hogares que viven niños, niñas y adolescentes presentan tasas más elevadas en los principales indicadores, que a diferencia de aquellos hogares en que existen personas adultas solamente. Se observa que es una tendencia que no es coyuntural, sino que ya viene repitiéndose desde hace muchos años atrás, y constata un tipo de hogar, en este caso los hogares monoparentales, en los cuales esta situación es altamente preocupante, ¿no? Dentro de este trasfondo vemos, por tanto, que la pobreza de infancia es una pobreza familiar, ¿eh? No hay niños ni niñas ricas en familias pobres. Cómo esta pobreza familiar es una pobreza estructural, crónica, que se feminiza, y vemos, por tanto, cómo los niños acaban siendo el último eslabón, el eslabón más vulnerable de una sociedad en la que ve que el riesgo de pobreza y exclusión cada vez tiende a ascender, tiende a incrementarse, ¿no? Aquí, dentro de este trasfondo, podemos ver cómo están los procesos de precarización del trabajo, que acaban implicando procesos de precarización vital, y esta precarización vital genera esos procesos de afectar en mayor medida a la salud mental, ¿no? En el último informe del alto comisionado aludía que otra dimensión, decía que cómo la pobreza tiene una fuerte dimensión geográfica. La pobreza se genera en contextos, y estos contextos determinan el tamaño, la naturaleza de esos riesgos en la familia, y por tanto cómo afecta a la salud y a indicadores de salud, en este caso salud mental, y otros indicadores como peores niveles en educación, ¿no? Y constataba cómo el 50,5% de niños y adolescentes en riesgo de pobreza acaban viviendo en zonas muy pobladas de las grandes áreas metropolitanas, ¿no? Algunas propuestas. Bueno, algunas propuestas, por ejemplo, de Save of the Children, habla de garantizar la atención en salud mental de calidad, especializada en niños y niñas, impulsar un sistema de no hospitalización, un sistema de salud comunitario, involucrar a pacientes, familiares y profesionales en lo que es la toma de decisiones, promover la no estigmatización de enfermedades mentales, especialmente la de población infantil, y sobre todo mejorar la coordinación entre el sistema educativo y sanitario para detectar trastornos mentales, sobre todo aquellos de mayor frecuencia en la infancia, ¿no? Alude a una mayor inversión
y sobre todo abordar lo que es romper con el silencio de la salud mental en la infancia, abordar su estigma y promover la comprensión, tomar en serio las experiencias de los niños y niñas. Por tanto, quedamos a vuestra disposición para, bueno, pues a seguir aclarando algunos de los aspectos que han salido en esta comunicación. Muchas gracias.